Continuando con las leyes de Mendel, tenemos la tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente de los caracteres, que establece que la segregación de un par de genes es independiente de cualquier otro, siempre y cuando no sean genes ligados. ¿Qué ocurre? De que Mendel trabajó con guisantes de coloración de fruto amarillas verdes, coloración de flor moradas blancas, tamaño del tallo altos bajos, pero así como podíamos obtener un guisante de tallo bajo de flores moradas, también encontrábamos un guisante de tallo alto de flores moradas. ¿Qué quiere decir? De que esas características, cada una, coloración de la flor, altura del tallo, eran independientes unas de otras. Entonces, esos genes se expresaban de forma independientes. Entonces se podían hacer diferentes cruces con 2 genes, con 3 genes y así sucesivamente. Entonces, para hacer esos cruces debemos tener en cuenta, como lo veníamos desarrollando, pero sin tenerlo algo categorizado. Primero, cuando se vaya a hacer un cruce, ¿qué genes se van a evaluar? Si son independientes o presentan epístasis, o si son genes autosómicos o genes ligados al sexo. De ahora en adelante, si el ejemplo, si la actividad no los determina, ténganlo, utilícenlo como si fueran genes autosómicos, es decir, de que no están ligados al sexo y que son independientes, siempre y cuando el ejercicio no los diga. Luego de que vemos las características de ese gen, nos vamos a los alelos de cada uno de esos genes evaluados. Como son independientes, los alelos de cada uno también son independientes. Luego de esos alelos, los fenotipos y genotipos de los parentales. Luego la carga alélica de los gametos de cada uno de esos parentales. Le sigue el cruce de los parentales y luego responder las preguntas o hacer los cruces correspondientes a F1, a F2 o la proporción fenotípica o genotípica para esos cruces. Entonces, esos serían como los pasos para resolver los ejercicios de genética mendeliana. Caracterizar los genes, determinar los alelos, determinar los fenotipos y genotipos de los parentales, la carga alélica de los gametos, realizar los cruces y determinar F1, F2 si lo piden. Los fenotipos y los genotipos. Entonces, ya teniendo esta información, comenzamos con los cruces. Entonces, vamos a comenzar con un cruce de individuos dihíbridos de genes dominantes, autosómicos e independientes. Entonces, el crecimiento lento en las plantas de tomate es codificado por un gen dominante, L mayúscula, y el crecimiento rápido por su alelo recesivo, L minúscula. El color rojo resulta de la acción del genotipo dominante R. Aquí en este caso se le coloca un guión. Acá también podríamos colocarle un guión bajo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos digamos en este caso una planta de tomate con el gen dominante, no sabemos si esa planta es homocigota o es heterocigota. Por eso en muchos casos vamos a tener que cuando se hace referencia a un fenotipo dominante, siempre se le coloca al genotipo un guión bajo con el alelo dominante, acompañando al alelo dominante, siempre y cuando no nos describa si es homocigoto o es heterocigoto. Si es homocigoto, aquí correspondería una R mayúscula en el guión bajo o una R minúscula si fuera heterocigoto. Como todavía no nos lo dicen, R guión bajo. Entonces,
el color rojo resulta de la acción del genotipo dominante R y el color violeta del genotipo recesivo R. Entonces, tenemos plantas de tomate, crecimiento rápido, crecimiento lento. Y también tenemos plantas de tomate con fruto rojo, fruto violeta. Nos preguntan qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan entre la progenie de la cruce entre plantas de tomates de híbridos de crecimiento lento y fruto rojo. Entonces comenzamos. Ya hablamos de los genes. Tenemos dos genes, tipo el crecimiento y color del fruto. Ya tenemos esos genes, el crecimiento y el color del fruto. Luego tenemos los alelos. Tenemos un alelo dominante para el crecimiento lento y un alelo recesivo para el crecimiento rápido. Conforme al color del fruto tenemos un color rojo que es dominante y un color violeta que es recesivo. Entonces ya determinamos los alelos, ahora los fenotipos y genotipos de los parentales. Entonces, como no nos dicen, no, la hembra o el macho presentan tales fenotipos o genotipos, decidimos que todos, hembras o machos, tienen la misma carga genética. En nuestro caso, las plantas de tomates de híbridos, entonces acá en el ejercicio dicen, la cruza entre plantas de tomates de híbridos. ¿Qué nos quiere decir de híbridos? De que cada gen, la carga genética de los individuos, cada gen, los individuos presentan los alelos de cada gen. Es decir, L mayúscula, L minúscula, R mayúscula, R minúscula. Entonces, como tiene la L mayúscula, es de crecimiento lento ya que es dominante, y R mayúscula, quiere decir que es fruto rojo. Es decir, híbridos de crecimiento lento y fruto rojo. Entonces, esta planta, ¿cuáles van a ser sus alelos? O cuáles van a ser sus gametos, disculpen. Entonces tenemos que tanto el padre como la madre, aquí tenemos un cuadro de Punnett, pero esta vez no es para determinar los descendientes, sino para determinar los alelos. Entonces, ¿cuáles son los alelos posibles? L mayúscula y L minúscula, L mayúscula, L minúscula. Y R para un gen. Para el otro gen es R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula. Entonces, podemos tener un gameto L mayúscula, R minúscula, un gameto L mayúscula, R minúscula, otro gameto L minúscula, R mayúscula, L minúscula, R minúscula. Entonces aquí vemos que hay 4 tipos de gametos. Anteriormente solamente encontrábamos uno o dos gametos, pero era porque solamente manejábamos un solo gen. Acá ya estamos manejando 2 genes. Entonces, con estos 4 tipos de gametos, vamos a ahora sí hallar los descendientes. Realizamos otro cuadro de Punnett. Esta vez sí es para determinar los posibles descendientes. Aquí podemos colocar machos y acá hembras o viceversa, con los genes, con los gametos que tenemos acá. Tenemos 4 gametos, acá tenemos los respectivos 4 gametos para el masculino, los respectivos 4 gametos para las femeninas. L mayúscula, R mayúscula, L minúscula, R mayúscula, L mayúscula, R minúscula, L minúscula, R minúscula. De este lado igual a este lado. Entonces, en este cuadro aquí, en colores, ya tenemos los genotipos de los descendientes. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, un homocigoto
para los dos genes, L mayúscula, L mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, un solo individuo de 16 individuos. 4 por 4, 16 individuos. Para este genotipo, L mayúscula, L mayúscula, R mayúscula, R minúscula, vemos que vamos a encontrar a dos posibles descendientes, aquí y acá, 2 de 16. L mayúscula, L minúscula, R mayúscula, R mayúscula, igual. LLR, aquí tenemos 1 y 2, dos posibles de 16 dihíbridos, L mayúscula, L minúscula, R mayúscula, R minúscula, vamos a encontrar 4 dihíbridos. Así sucesivamente vamos a encontrar los diferentes genotipos. Y estas son las proporciones. Por lo general, cuando hablan de las proporciones esperadas, como son múltiples, por lo general nos vamos al fenotipo. Entonces, donde haya una L mayúscula y una R mayúscula, quiere decir de que va a ser un crecimiento lento y fruto rojo. En todos estos casos, en estos 4 casos, tiene esa misma característica. Si las contamos, 3, 4 más 2, 6, más 2, 8, más 1, 9, 9 de 16, tiene el fenotipo crecimiento lento, frutos rojos. Para el crecimiento lento, fruto violeta, tenemos 1 más 2, 3. Este crecimiento lento lo genera L mayúscula, fruto violeta, R minúscula. Por lo cual vamos a tener 3 de 16. El crecimiento rápido, L minúscula, con fruto rojo, R mayúscula, vamos a tener 1 más 2, 3 de 16. Y crecimiento rápido y fruto violeta, solamente 1 de 16, que es lo que está en rojo, 1 de 16. Entonces, aquí tenemos las proporciones genotípicas y fenotípicas que se esperan entre la progenie de la cruce de estas plantas.